Hola, antes de empezar recuerden suscribirse y darle like. Si tienen una sugerencia la pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más, disfruten capítulo 11 después de clases, secretos compartidos y los primeros celos de Akeno, parte 1. Las horas posteriores pasaron sorprendentemente lentas para Ren. Normalmente las clases no le resultaban especialmente difíciles. Sin embargo, cuando sabes que una princesa demonio quiere hablar contigo sobre una tormenta sobrenatural que apareció sobre tu casa durante la noche, concentrarse en matemáticas se vuelve complicado. Muy complicado. Y el problema empeoraba porque Kurot no ayudaba. En absoluto. Está nerviosa. Cállate. Definitivamente está nerviosa. Kurot. Sí. Cállate. Lo siento. Silencio. 2 segundos. 3. Pero está nerviosa. Voy a encontrar una forma de golpearte. Llevas prometiéndolo días. Y sigo trabajando en ello. Te apoyo. No creo que entiendas cómo funciona una amenaza. No. Ren apoyó la cabeza sobre el pupitre. Aquella conversación era imposible. Y lo peor era que el dragón estaba disfrutando cada segundo. Muchísimo. Mientras tanto, a varios asientos de distancia, Issei Yudo observaba la escena. Y estaba profundamente confundido. Porque algo extraño estaba ocurriendo. Muy extraño. Desde que había llegado a la escuela aquella mañana, había visto a Rias acercarse a Ren. Había visto a Ren quedarse observando el patio durante varios minutos. Y además, había notado que Akeno estaba sonriendo más de lo habitual. Lo cual era preocupante. Muy preocupante. Definitivamente pasa algo. Murmuró. ¿Qué cosa? Preguntó uno de sus compañeros. No lo sé. Entonces, ¿por qué estás preocupado? Porque cuando no sé qué ocurre normalmente es malo para mí. Su compañero reflexionó unos segundos. Eso tiene sentido. ¿Verdad? Sorprendentemente sí. Mientras tanto, muy lejos de allí. En el edificio del Club de Investigación de lo Oculto. Akeno se encontraba sola. O al menos aparentemente sola. Porque en realidad estaba observando un pequeño círculo mágico flotando frente a ella. Un hechizo de observación. Y en él podía verse claramente el aula de Ren. Ahora, su sonrisa se amplió. Porque acababa de presenciar exactamente lo que esperaba. La reacción de Rias aquella mañana. Y aunque nunca lo admitiría, aquello le había provocado una sensación extraña. Una sensación inesperada. Porque conocía a Rias desde hacía años. Y rara vez la veía comportarse así. Tan interesada en alguien. Tan preocupada por alguien. Tan atenta. Interesante, la puerta del club se abrió. Y Koneko entró. La pequeña Nekomata observó la escena. Luego observó el hechizo. Y finalmente observó a Akeno. Espías. Observación estratégica. Corrigió Akeno. Espías. Suena feo cuando lo dices así. Porque es espionaje. Técnicamente. Entonces tengo razón. Eso no era necesario. Koneko tomó asiento. Y sin apartar la vista del círculo mágico, hizo una pregunta inesperada. ¿Te gusta? Akeno se congeló. Solo un instante. Pero fue suficiente. ¿Eh? Ren. Silencio. ¿Te gusta? Repitió Koneko. Por primera vez en mucho tiempo, Akeno no supo qué responder inmediatamente. Y aquello era raro. Muy raro. Porque normalmente siempre tenía una respuesta. Siempre tenía una broma. Siempre tenía una sonrisa preparada. Pero aquella pregunta había llegado demasiado rápido. Demasiado directamente. ¿Por qué preguntas eso? Koneko permaneció pensativa unos segundos. Porque lo observas mucho. También observó a la presidenta. No de esa forma. Silencio. Akeno observó a Koneko. Koneko observó a Akeno. Y por alguna razón, ambas parecían estar manteniendo una conversación completamente diferente a las palabras que pronunciaban. Finalmente Akeno suspiró. No lo sé. Y para sorpresa de ambas, aquella respuesta era sincera. Porque realmente no lo sabía. Ren le parecía interesante. Divertido. Diferente. Pero aún era demasiado pronto para llamar a aquello amor. O al menos eso quería creer. Mientras tanto, las clases finalmente terminaron. Y cuando sonó el timbre de salida, Ren sintió una mezcla muy extraña de alivio y nerviosismo.
Porque sabía exactamente lo que venía. La conversación con Rías. Y probablemente muchas preguntas difíciles. Bueno. Bueno. Respondió Kurot. ¿Algún consejo? El dragón reflexionó unos segundos. No le cuentes todo. Ren parpadeó. Porque aquella respuesta era inesperadamente seria. ¿Tan grave es? Todavía no sabemos quiénes son los vigilantes. Cierto. Todavía no sabemos quién intentó borrar la historia. Cierto. Y todavía no sabemos quién era exactamente la figura encapuchada. Cierto. Kurot cerró lentamente los ojos. Por ahora, observa. Aprende. Y decide en quién confiar. Ren permaneció en silencio. Porque sabía que el dragón tenía razón. Sin embargo, había algo que Kurot no estaba teniendo en cuenta. Y era que Rías ya se estaba convirtiendo en alguien importante para él. Más rápido de lo que esperaba. Más rápido de lo que era prudente. Y eso hacía que las cosas fueran mucho más complicadas. Porque los secretos siempre pesan más cuando empiezas a preocuparte por alguien. Y justo cuando terminaba de pensar aquello, una voz familiar llegó desde la puerta del aula. Ren. El joven levantó la vista. Y allí estaba. Rías Gremory. Esperándolo. Mientras gran parte de la clase observaba la escena con absoluta incredulidad. Y en algún lugar del edificio, Issei acababa de dejar caer su mochila. Porque estaba convencido de que acababa de presenciar uno de los mayores misterios de la historia de Kuo. Capítulo 11. La conversación bajo el árbol, verdades a medias y una princesa cada vez más curiosa, parte 2, durante varios segundos, nadie habló. El aula entera parecía haberse congelado. Porque la situación era demasiado extraña para procesarla con normalidad. La presidenta más famosa de Kuo. La idolatrada princesa de cabello carmesí. La estudiante perfecta. La persona que normalmente parecía inalcanzable para la mayoría de los alumnos. Estaba esperando a Ren Astrael en la puerta del salón. Y aquello estaba provocando daños psicológicos severos entre la población masculina de la academia. Especialmente en un rincón específico. No, susurró Issei. Hermano. Dijo Matsuda. No. Debes ser fuerte. No. Ya es demasiado tarde. ¿Por qué siempre él? Ren escuchó perfectamente el grito. Y decidió fingir que no. Porque sinceramente no quería involucrarse. Lo más mínimo. Mientras tanto, Rías intentaba mantener una expresión tranquila. Sin demasiado éxito. Porque ahora que estaba allí, frente a él, había comenzado a preguntarse si acercarse directamente había sido buena idea. No porque estuviera equivocada. Sino porque no era propio de ella. Normalmente analizaba las situaciones. Planeaba. Observaba. Y solo después actuaba. Sin embargo, con Ren estaba haciendo exactamente lo contrario. Y aquello la desconcertaba. ¿Nos vamos? Preguntó finalmente. Claro. Ren tomó su mochila. Y ambos abandonaron el aula. A sus espaldas. Decenas de estudiantes continuaban observándolos. Definitivamente pasa algo. Declaró Issei. Absolutamente. Confirmó Motoama. ¿Investigamos? Investigamos. Los dos estrecharon las manos. Y en ese preciso instante, nació una de las peores ideas que habían tenido en toda su vida. Lo cual era mucho decir. Exterior de la academia Kuo el viento soplaba suavemente. Las hojas de los árboles se movían lentamente. Y por primera vez desde que comenzaron a caminar, Ren y Rías estaban completamente solos. O eso creían. Porque a varios cientos de metros. Ocultos mediante magia. Akeno y Koneko observaban la situación. Estamos espiando. Dijo Koneko. Observación estratégica. Corrigió Akeno. Espiando. Técnicamente. Entonces tengo razón. No me gusta cuando haces eso. Mientras tanto, la pareja continuaba caminando. Hasta que finalmente llegaron a un enorme árbol ubicado cerca de uno de los jardines de la academia. Era un lugar tranquilo. Alejado del ruido. Perfecto para hablar. Y probablemente elegido precisamente por eso. Rías se detuvo. Ren hizo lo mismo. Durante unos segundos ninguno habló. Y aquella vez el silencio no resultó incómodo. Simplemente parecía necesario. Finalmente Rías respiró profundamente. Y decidió ir directamente al punto. La tormenta de anoche. Ren ya esperaba esa pregunta.
Sí. ¿Tuvo algo que ver contigo? Directa. Sin rodeos. Exactamente como debía ser. Y también exactamente la pregunta que más temía. Porque la respuesta era complicada. Muy complicada. Sí. Respondió finalmente. Los ojos de Rías se abrieron ligeramente. Porque sinceramente no esperaba tanta honestidad. ¿Así de fácil lo admites? Mentir sería peor. Aquella respuesta la sorprendió. Y al mismo tiempo, la hizo sonreír. Porque era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de él. Entonces realmente era tu energía. Sí. ¿Sabes lo que ocurrió? Ren permaneció en silencio unos segundos. Porque aquí comenzaban las verdades a medias. Y odiaba las verdades a medias. Pero todavía no podía contarle todo. No después de lo que había aprendido. No después de escuchar hablar de los vigilantes. Descubrí algunas cosas sobre mi familia. Aquello era cierto. ¿Qué clase de cosas? Complicadas. Eso no responde nada. Lo sé. Por primera vez, Rías soltó una pequeña risa. Y algo en aquella risa hizo que Ren olvidara durante un segundo lo seria que era la conversación. Eres frustrante. Lo intento. No creo que sea intencional. Probablemente no. Durante unos segundos ambos sonrieron. Y el ambiente se relajó un poco. Solo un poco. Hasta que Rías volvió a ponerse seria. Ren. ¿Sí? ¿Estás en peligro? La pregunta llegó de forma inesperada. Y por alguna razón, lo sorprendió más que cualquier otra. Porque no parecía una pregunta política. No parecía una pregunta estratégica. No parecía una pregunta de alguien intentando obtener información. Parecía una pregunta sincera. Una preocupación genuina. Y eso lo hizo quedarse en silencio. Por un momento. Solo un momento. No lo sé. Respondió finalmente. Era la verdad. La más absoluta verdad. Porque realmente no lo sabía. No sabía quiénes eran los vigilantes. No sabía qué querían. No sabía si ya estaban observándolo. Y tampoco sabía qué ocurriría después. La expresión de Rías se suavizó. Porque pudo ver algo en sus ojos. Incertidumbre. Y aquello era raro. Ren normalmente parecía tranquilo. Seguro. Relajado. Pero en aquel instante, parecía alguien cargando preguntas para las que aún no tenía respuestas. Y por alguna razón, eso hizo que quisiera ayudarlo. Mucho más de lo que esperaba. Entonces déjame ayudarte. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Silencio. Absoluto silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Rías se quedó inmóvil. Porque acababa de darse cuenta de lo que había dicho. Y Ren también. Rías, olvida eso. Creo que es un poco tarde. Definitivamente es tarde. La joven demonio apartó la mirada. Algo poco habitual en ella. Muy poco habitual. Y aquello provocó que Ren sonriera. Porque era la primera vez que la veía realmente avergonzada. A varios cientos de metros, Akeno acababa de quedarse inmóvil. Oh. ¿Qué ocurre? Preguntó con eco. Creo que tenemos un problema. ¿Qué problema? La sonrisa de Akeno se volvió peligrosamente divertida. La presidenta está empezando a enamorarse. Y por primera vez, Koneko sintió una pequeña molestia que no logró comprender. Una sensación nueva. Extraña. Y que apenas estaba comenzando. Capítulo 12. La decisión de Rías, una invitación oficial y el comienzo de algo más, parte 1, el silencio que siguió a aquellas palabras fue extraño. Muy extraño. Porque ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Rías había hablado impulsivamente. Algo extremadamente raro en ella. Y Ren, bueno. Ren seguía intentando procesar el hecho de que una princesa demonio acababa de ofrecerse a ayudarlo sin pedir nada a cambio. Déjame ayudarte. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Y por alguna razón, le resultaban más difíciles de ignorar que cualquier advertencia sobre dragones antiguos, dioses desaparecidos o enemigos milenarios. Tu corazón está acelerado otra vez. Comentó Kurot. Voy a encontrar la manera de exorcizarte. No puedes. Lo intentaré. Fracasarás. Probablemente. Me alegra que seas realista. Me alegra que seas insoportable. Mientras tanto, Rías intentaba recuperar la compostura. Lo cual era complicado.
Porque acababa de decir algo que normalmente jamás habría dicho. Y lo peor era que no se arrepentía. Eso era precisamente lo que la preocupaba. Mucho. Finalmente decidió cambiar de tema antes de que la situación se volviera todavía más incómoda. Ren. ¿Sí? Quiero hacerte una invitación oficial. El joven arqueó una ceja. Suena importante. Lo es. La princesa demonio cruzó los brazos. Y recuperó parte de la elegancia habitual que parecía haber desaparecido durante los últimos minutos. Quiero que te unas al club de investigación de lo oculto. Silencio. Porque aunque Ren sabía que aquella invitación llegaría, escucharla directamente era diferente. Mucho más diferente. Porque ya no era una simple curiosidad. Ya no era una conversación informal. Era una decisión. Y una bastante importante. Unirse al club significaba muchas cosas. Significaba pasar más tiempo con Rías. Con Akeno. Con Koneko. Y eventualmente con el resto de personas que formarían parte de la historia. Pero también significaba entrar oficialmente en el mundo sobrenatural. Sin vuelta atrás. Sin excusas. Sin posibilidad de fingir que era un estudiante normal. ¿Qué opinas? Preguntó Rías. Ren observó el cielo durante unos segundos. Las nubes blancas. La luz de la tarde. El viento. Y finalmente sonrió. Creo que ya conoces mi respuesta. Los ojos azules de Rías brillaron ligeramente. Entonces, acepto. Por primera vez desde que lo conoció, una sonrisa completamente sincera apareció en el rostro de la heredera Gremory. No una sonrisa elegante. No una sonrisa diplomática. Una sonrisa auténtica. Y por alguna razón, Ren tuvo que apartar la mirada durante un segundo. «Oh», gritó Kurot. «No. Oh. No empieces. Definitivamente te gusta». Silencio. No puedes escapar de la verdad. Voy a encerrarte en una caja. Eso no tiene sentido. Lo sé. Me alegra que lo admitas. Mientras Ren discutía mentalmente con el dragón, Rías observaba la escena. Y una pequeña sospecha comenzó a aparecer. Porque aquella no era la primera vez que parecía distraído. Ni la primera vez que reaccionaba como si estuviera escuchando algo. A alguien. Ren. ¿Sí? ¿Hay alguien dentro de tu cabeza? Silencio absoluto. Incluso Kurot dejó de hablar. Lo cual era aterrador. ¿Perdón? Preguntó Ren. No de esa forma. Menos mal. ¿Sabes a qué me refiero? Tal vez. Ren. Tal vez sí. Rías suspiró. Porque aquella respuesta era prácticamente una confirmación. Y aún así, decidió no insistir. Todavía. Porque algo le decía que si seguía presionando, obtendría menos respuestas. No más. Así que cambió nuevamente de tema. Mañana será tu primer día oficial en el club. ¿Tengo que firmar algo? No. ¿Un ritual demoníaco? No. ¿Un contrato secreto? No. ¿Un juramento de sangre? Definitivamente no. ¡Qué decepción! Por primera vez, Rías se echó a reír. Una risa suave. Hermosa. Natural. Y completamente diferente de la imagen perfecta que mostraba al resto del mundo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Simplemente disfrutaron del momento. Sin darse cuenta de algo importante. Porque a varios kilómetros de distancia, en un edificio abandonado de Kuo, otra persona los observaba. Una pantalla mágica flotaba frente a él. Mostrando exactamente la conversación que acababan de tener. Y la sonrisa de aquel joven se volvió más fría. Más peligrosa. Más calculadora. Akira. El otro reencarnado. Así que finalmente entraste en contacto con Rías Gremory. Sus dedos golpearon suavemente una mesa. Mientras analizaba la información. Interesante. Porque cuanto más investigaba a Ren hasta él, más anomalías encontraba. Y eso empezaba a resultarle molesto. Muy molesto. Porque las anomalías rompían los planes. Y Akira odiaba que rompieran sus planes. Mientras tanto, sin saber que alguien lo observaba. Ren acababa de dar el primer paso hacia una nueva etapa de su vida. Una etapa que cambiaría todo. Y que comenzaría oficialmente al día siguiente. Cuando se convirtiera en miembro del club de investigación de lo oculto.
Capítulo 12. El nuevo miembro del club, una bienvenida inesperada y el inicio de los verdaderos problemas, parte 2. La mañana llegó más rápido de lo que Ren hubiera querido. Después de todo lo ocurrido durante los últimos días, dormir se había convertido en una actividad bastante complicada. Por un lado estaban los recuerdos sobre Astrael. Por otro estaban los vigilantes. Luego estaba la figura misteriosa. Después estaba Kurot hablando sin parar. Y finalmente, estaba Rías. Definitivamente estás pensando demasiado en ella. Comentó Kurot. Buenos días para ti también. Gracias. No era un saludo. Lo sé. Te odio. No. No. ¿Me aprecias? No. Sí. No. Sí. Eres imposible. Correcto. Ren se cubrió el rostro con una almohada. Y durante unos segundos consideró seriamente volver a dormirse. Sin éxito. Porque lamentablemente tenía escuela. Y además, era su primer día oficial como miembro del club de investigación de lo oculto. Academia Kuo. La mañana transcurrió con relativa normalidad. Relativa. Porque Issei continuaba investigando. Y aquello era un problema. Muy serio. Te digo que ocurre algo. Insistió Issei. Llevas 3 días diciendo eso. Respondió Matsuda. Porque ocurre algo desde hace 3 días. Buen punto. ¿Verdad? Sorprendentemente sí. Issei observó a Ren desde el otro lado del aula. Y entrecerró los ojos. Definitivamente voy a descubrirlo. Aquellas palabras serían divertidas más adelante. Mucho más adelante. Pero por ahora, simplemente demostraban que Issei seguía siendo Issei. Mientras tanto, Ren intentaba ignorar la sensación de que algo iba a salir mal. Una sensación que se había vuelto bastante frecuente últimamente. Y como siempre, Kurot decidió ayudar. Probablemente sí. No te pregunté. Lo sé. Entonces deja de responder. No. ¿Por qué? Porque tengo razón. Eso no ayuda. Nunca fue mi intención ayudar. Algún día encontraré una forma de golpearte. Lo espero con interés. Finalmente sonó el timbre de salida. Y por alguna razón, Ren sintió que estaba entrando oficialmente en una nueva etapa de su vida. Porque hasta ahora había estado observando los acontecimientos desde cierta distancia. Pero eso estaba a punto de cambiar. Definitivamente. Club de investigación de lo oculto. Cuando abrió la puerta, lo primero que escuchó fue una voz conocida. Llegas tarde. Ren parpadeó. Llegué exactamente a la hora. 5 segundos tarde. Eso no cuenta. Cuenta. Ren observó a Koneko. Koneko observó a Ren. Y durante varios segundos ninguno habló. Hasta que finalmente, buenos días. Dijo Ren. Buenos días. Respondió ella. Y para sorpresa de ambos, aquella había sido probablemente la conversación más normal que habían tenido hasta el momento. Están progresando. Comentó Akeno desde el sofá. ¿Progresando? Preguntó Ren. Socialmente. Eso fue un insulto muy elegante. Gracias. No era un cumplido. Lo sé. Rías observó toda la escena desde su escritorio. Y por alguna razón, sonrió. Porque el ambiente del club se sentía diferente. Más relajado. Más animado. Y una parte de ella sospechaba que Ren tenía algo que ver con ello. Mucho más de lo que él imaginaba. Bienvenido oficialmente. Dijo finalmente. Ren se giró hacia ella. Gracias. Aunque todavía queda una cosa. ¿Qué cosa? Rías abrió un cajón. Y sacó una pequeña insignia plateada. Con el símbolo del club. Esto. ¿Es oficial? Bastante. ¿Tengo que jurar lealtad al imperio? No existe ningún imperio. Todavía. Ren. Estoy bromeando. Akeno comenzó a reír. Koneko ocultó una pequeña sonrisa detrás de su taza. Y Rías simplemente negó con la cabeza. Cada día le resultaba más difícil mantener una actitud seria cerca de él. Lo cual empezaba a preocuparla. Un poco. Solo un poco. Mientras tanto, muy lejos de allí. En un edificio abandonado. Akira observaba otra pantalla mágica. Y su expresión se volvió más fría. Porque acababa de confirmar algo. Ren ya formaba parte del grupo de Rías. Y eso aceleraba muchas cosas. Demasiadas. Entonces será antes de lo esperado. Murmuró.
Frente a él aparecieron decenas de documentos mágicos. Nombres. Fechas. Eventos futuros. Información que solo alguien con conocimiento de la historia original podía conocer. Y Akira había utilizado aquel conocimiento durante años. Manipulando acontecimientos. Preparando recursos. Construyendo influencia. Todo para el momento adecuado. Todo para el futuro. Pero ahora, una variable inesperada había aparecido. Ren Astrael. Y cuanto más investigaba sobre él, menos sentido tenía su existencia. No estabas en la historia original. La sonrisa desapareció lentamente. Así que tendré que descubrir qué eres exactamente. Mientras tanto, en el club de investigación de lo oculto. Ren sintió un escalofrío repentino. Uno muy similar al que había sentido antes. Y por alguna razón, tuvo la sensación de que alguien estaba observándolo nuevamente. Alguien peligroso. Alguien que todavía no conocía. Y lo peor de todo, era que esa persona acababa de decidir mover su primera pieza. Capítulo 13. El primer encargo del club y el movimiento del otro reencarnado, parte 1, la sensación desapareció tan rápido como había llegado. Pero Ren no la olvidó. Porque era la tercera vez. La tercera vez que sentía aquella extraña sensación de ser observado. Y después de todo lo ocurrido recientemente, ya no creía en las coincidencias. Ni un poco. ¿Lo sentiste?, dijo Kurot. No era una pregunta. Era una afirmación. Sí. Yo también. Ren permaneció en silencio. Porque aquello era precisamente lo que le preocupaba. Si incluso Kurot había percibido algo, entonces probablemente era real. Y no simple paranoia. ¿Puedes identificarlo? No. La respuesta llegó inmediatamente. Pero cada vez está más cerca. Aquellas palabras no ayudaron. En absoluto. Excelente. Nunca dije que fuera una buena noticia. Lo sé. Solo estoy aclarando. Tu definición de aclarar es cuestionable. Lo sé. Mientras tanto, dentro del club de investigación de lo oculto. Rías continuaba observando a Ren. Y había notado algo. Algo pequeño. Pero evidente. La expresión de su rostro había cambiado. Solo durante un segundo. Pero había cambiado. ¿Ocurre algo?, preguntó. Ren levantó la vista. Y durante unos instantes consideró mentir. Sin embargo, terminó descartando la idea. Tal vez. Rías arqueó una ceja. Eso no suena tranquilizador. Porque no lo es. Silencio. Akeno también dejó de sonreír. Koneko levantó ligeramente la cabeza. Y por primera vez en varios minutos, toda la atención del club se concentró en él. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Rías. Aquella pregunta era sincera. Y precisamente por eso resultaba complicada. Porque Ren todavía no sabía cuánto debía contar. Ni cuánto podía contar. Todavía no. Respondió finalmente. Rías lo observó unos segundos. Y luego asintió. Entiendo. No insistió. No presionó. Y aquello hizo que Ren apreciara aún más su actitud. Porque probablemente muchos habrían intentado obligarlo a responder. Ella no. Simplemente aceptó su decisión. Y eso decía mucho sobre ella. Más de lo que probablemente imaginaba. Sin embargo, continuó Rías. ¿Sí? Si llega un momento en el que necesites ayuda, los ojos azules de la joven se encontraron con los suyos. No tienes que enfrentarlo solo. Silencio. Y por alguna razón, aquellas palabras tuvieron más impacto del que deberían. Porque eran sinceras. Completamente sinceras. Y después de todo lo que había descubierto recientemente, escuchar algo así resultaba reconfortante. Más de lo que quería admitir. Gracias. Dijo finalmente. Rías sonrió. Y por un momento, todo pareció mucho más sencillo. Hasta que Akeno decidió intervenir. Ara, ahí vamos. Murmuró Ren. ¿Qué ocurre?, preguntó Rías. Nada. Respondieron Ren y Kurot al mismo tiempo. Silencio. ¿Acabas de hablar solo?, preguntó Akeno. No. Sí. No. Sí. Kurot. Perdón. No, perdón. Voy a destruirte. Sigues sin poder. Algún día. Akeno observó la escena. Y por primera vez, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea bastante interesante.
Porque cada vez era más evidente que Ren estaba hablando con alguien. Y si tenía razón, aquello significaba una sola cosa. Un Sacred Gear. Uno muy especial. Mucho más especial de lo que imaginaban. Mientras tanto, Rías decidió cambiar de tema. Antes de que la conversación se desviara aún más. Hoy tenemos trabajo. Silencio. ¿Trabajo? Preguntó Ren. Sí. Pensé que esto era un club. También. ¿Y qué hace exactamente este club? Akeno sonrió. Koneko bebió un poco de té. Y Rías respondió con total naturalidad. Ayudamos a personas con problemas sobrenaturales. Ren parpadeó. Eso escaló muy rápido. Te acostumbrarás. No estoy seguro de querer hacerlo. Demasiado tarde. Justo lo que temía. Por alguna razón, aquella respuesta hizo reír a Rías. Y Ren tuvo que admitir algo. Le gustaba escucharla reír. Mucho. Otra vez. Comentó Kurot. Cállate. No. Voy a ignorarte. Eso nunca funciona. Lo sé. Mientras tanto, Rías abrió un archivo sobre su escritorio. Y la atmósfera cambió ligeramente. Se volvió más profesional. Más seria. Hace unos días recibimos una solicitud. Explicó. ¿De quién? Una familia de Kuo. ¿Y cuál es el problema? La expresión de Rías se volvió pensativa. Dicen que algo está viviendo cerca de su casa. ¿Algo? Una presencia sobrenatural. Eso sigue siendo bastante vago. Lo sé. ¿Y vamos a investigarlo? Exactamente. Ren permaneció en silencio. Porque acababa de darse cuenta de algo. Aquello sería su primera misión real. Su primera experiencia directa con el mundo sobrenatural. Y sinceramente, no sabía si emocionarse o preocuparse. Probablemente ambas cosas. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía, era que en otra parte de la ciudad, Akira acababa de poner en marcha algo mucho más importante. Mucho más peligroso. Y mucho más personal. Porque finalmente había decidido acercarse a Ren Astrael. Directamente. Capítulo 13. La casa embrujada, la primera misión y el encuentro que no debería haber ocurrido, parte 2. El sol comenzaba a ocultarse cuando el club de investigación de lo oculto abandonó la Academia Kuo. La luz anaranjada del atardecer bañaba las calles. Las sombras se alargaban. Y la ciudad comenzaba a entrar lentamente en la tranquilidad de la noche. Sin embargo, para Ren, aquella salida era cualquier cosa menos tranquila. Porque estaba a punto de participar en su primera misión sobrenatural. Y aunque intentaba aparentar calma, la realidad era que sentía cierta emoción. También algo de nervios. Y probablemente una pequeña dosis de curiosidad. Tu corazón está acelerado. Comentó Kurot. Es mi primera misión. También estás intentando impresionar a cierta demonio pelirroja. Voy a ignorar eso. Buena suerte. Gracias. No era un deseo sincero. Lo imaginé. Delante de él caminaban Rías y Akeno. Unos pasos más atrás estaba Koneko. Y por alguna razón, la pequeña necómata seguía observándolo ocasionalmente. Algo que comenzaba a volverse habitual. No que Ren se quejara. Simplemente le parecía curioso. Finalmente llegaron a una zona residencial bastante tranquila. Casas ordenadas. Calles limpias. Vecinos regresando del trabajo. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, cuando doblaron una esquina, Ren sintió algo. Una sensación extraña. Fría. Pesada. Incómoda. Ya lo notaste. Dijo Kurot. Sí. Aquella presencia era débil. Pero claramente sobrenatural. Y provenía de una casa ubicada al final de la calle. Una vivienda bastante normal. De 2 pisos. Jardín delantero. Paredes blancas. Nada especialmente llamativo. Excepto por una cosa. La energía oscura que la rodeaba. Interesante. Murmuró Ren. Rías lo escuchó. ¿Puedes sentirla? Sí. La respuesta provocó una pequeña reacción. Muy pequeña. Pero suficiente para que Rías y Akeno intercambiaran una mirada. Porque la mayoría de los humanos no podían percibir algo así. Ni siquiera usuarios normales de Sacred Gear. Y aún así, Ren lo había detectado inmediatamente. Cada vez eres más sospechoso. Comentó Akeno. Empiezo a escucharlo mucho. Quizá porque es cierto. Eso es injusto.
Un poco. Admitió ella. Por primera vez, Koneko habló. Bastante. Todos se giraron hacia ella. Porque aquello había sido inesperado. Incluso para Koneko. La pequeña Nekomata pareció darse cuenta. Y volvió a guardar silencio. Como si nada hubiera ocurrido. Está progresando. Susurró Akeno. Lo escuché. Respondió Koneko. Lo sé. Ren tuvo que contener una sonrisa. Porque aquella interacción había sido adorable. Y Kurot volvió a notar algo. Otra vez. ¿Qué? ¿Piensas que es adorable? Cállate. No. Cállate. No. Maldito dragón. Gracias. Mientras tanto, Rias se acercó a la entrada de la vivienda. Y llamó a la puerta. Unos segundos después apareció una mujer de mediana edad. Su rostro mostraba claros signos de preocupación. Presidente Gremory. Buenas tardes. Gracias por venir. La mujer parecía realmente aliviada. Y aquello confirmó inmediatamente algo. El problema era real. Muy real. No una simple imaginación. No una exageración. Algo estaba ocurriendo. Y aquella familia estaba asustada. Poco después fueron invitados al interior. La casa estaba impecablemente limpia. Demasiado limpia. Como si los propietarios intentaran distraerse manteniéndola ordenada. Sin embargo, la tensión era evidente. Especialmente cuando comenzaron a explicar la situación. Todo empezó hace 2 semanas. Dijo el padre de familia. ¿Qué ocurrió? Preguntó Rias. Escuchamos pasos por la noche. Después comenzaron las sombras. Y hace 3 días, el hombre tragó saliva. Mi hija vio algo en su habitación. El ambiente se volvió serio. Muy serio. ¿Algo? Preguntó Akeno. Una figura. Alta. Oscura. Observándola desde la ventana. Silencio. Ren sintió un escalofrío. Porque aquella descripción no sonaba como una simple aparición espiritual. Sonaba diferente. Más inteligente. Más consciente. Y aquello resultaba preocupante. Muy preocupante. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad. Akira sonrió. Porque acababa de recibir una notificación mágica. El grupo de Rias había llegado a la casa. Exactamente como esperaba. Exactamente cuando esperaba. Y eso significaba que la primera fase de su plan podía comenzar. Veamos qué tan especial eres realmente, Ren Astrael. Murmuró. Sin saberlo, aquella misión aparentemente sencilla estaba a punto de convertirse en algo mucho más importante. Porque la presencia dentro de la casa, no estaba allí por casualidad. Y tampoco era una simple entidad sobrenatural. Era una pieza colocada cuidadosamente. Una pieza destinada a atraer a Ren. Y a probarlo. Por primera vez. Directamente. Capítulo 14. La sombra en la ventana y la primera trampa de Akira, parte 1. La atmósfera dentro de la casa se había vuelto pesada. No por miedo. No exactamente. Sino por la tensión. Esa sensación incómoda que aparece cuando todos saben que algo anda mal, pero nadie comprende exactamente qué está ocurriendo. Rias permanecía sentada frente a la familia. Escuchando atentamente cada detalle. Analizando cada palabra. Cada gesto. Cada reacción. Akeno observaba en silencio. Koneko inspeccionaba discretamente el ambiente. Y Ren sentía algo extraño. Muy extraño. Porque cuanto más tiempo permanecía en aquella casa, más aumentaba la sensación de incomodidad. No era una presencia especialmente poderosa. Ni siquiera parecía hostil. Y precisamente eso era lo raro. Kurot. Lo sé. El tono del dragón había cambiado. Se había vuelto serio. Demasiado serio. ¿La sientes? Preguntó Ren. Sí. ¿Qué es? Silencio. Un silencio largo. Incómodo. Y finalmente, no me gusta. Ren frunció el ceño. Porque aquella respuesta era preocupante. Mucho. Kurot rara vez reaccionaba así. Normalmente era arrogante. Despreocupado. Y absolutamente confiado. Por eso cuando algo conseguía ponerlo en alerta, Ren sabía que debía tomarlo en serio. Muy en serio. Mientras tanto, la familia continuaba explicando. Comenzó con pequeños ruidos. Luego aparecieron sombras. Después empezamos a escuchar susurros. Y finalmente,
La mujer abrazó ligeramente a su hija. Ella vio algo. Todos dirigieron la mirada hacia la niña. Tendría unos 10 años. Y claramente seguía asustada. Rías suavizó ligeramente su expresión. ¿Puedes contarnos qué viste? Preguntó con amabilidad. La pequeña dudó unos segundos. Y luego asintió. Era muy alto. ¿Alto? Sí. Estaba afuera. Frente a mi ventana. El silencio se volvió más pesado. ¿Y qué hacía? Preguntó Akeno. La niña tragó saliva. Me observaba. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata. Porque no describían el comportamiento de un espíritu común. No. Aquello implicaba conciencia. Intención. Y probablemente inteligencia. Lo cual volvía la situación mucho más peligrosa. Mientras tanto, Koneko se acercó lentamente a una de las paredes. Apoyó una mano. Cerró los ojos. Y permaneció así durante varios segundos. Cuando volvió a abrirlos, su expresión había cambiado. Muy ligeramente. Pero Ren lo notó. ¿Encontraste algo? Preguntó. Todos se giraron hacia ella. Koneko asintió. Sí. Hay energía sobrenatural. Mucha. Rías frunció el ceño. ¿Qué clase? Silencio. No lo sé. Aquella respuesta sorprendió incluso a Akeno. Porque Koneko normalmente era excelente identificando auras. Mucho mejor que la mayoría. Y aún así, no podía reconocer aquella. Eso no es normal. Murmuró Rías. No. Confirmó Koneko. Mientras tanto, Ren sintió un nuevo escalofrío. Más fuerte esta vez. Mucho más fuerte. Porque acababa de percibir algo. Algo que apareció durante una fracción de segundo. Y luego desapareció. Pero fue suficiente. Porque reconoció la sensación. La había sentido antes. 2 veces. 3 veces. Kurot. Sí. Es la misma presencia. El dragón permaneció en silencio. Y aquello confirmó inmediatamente la sospecha. Era la misma. La misma sensación que había percibido en la academia. La misma que lo había observado desde la distancia. La misma que aparecía cada vez que tenía la sensación de ser vigilado. Y eso significaba una cosa. Aquello estaba relacionado con él. Directamente. Problemas. Murmuró Kurot. Muchos problemas. Lo sé. Y probablemente van a empeorar. Gracias por tu optimismo. Siempre doy lo mejor de mí. Eso es aterrador. Mientras tanto, muy lejos de allí. En un edificio abandonado. Akira observaba la escena mediante magia. Su sonrisa era tranquila. Calculadora. Y completamente falsa. Porque en realidad estaba analizando cada reacción de Ren. Cada gesto. Cada mirada. Cada pequeño detalle. Vamos, murmuró. Muéstrame algo. Durante meses había investigado. Durante meses había recopilado información. Y aún así, seguía sin entender qué era Ren Astrael. No aparecía en la historia original. No pertenecía a ningún evento conocido. Y aún así, estaba cambiando cosas. Pequeñas cosas. Pero suficientes para alterar el futuro. Y eso convertía a Ren en una amenaza. Una amenaza potencial. Por eso había preparado aquella prueba. No para derrotarlo. Todavía no. Simplemente para observarlo. Para medirlo. Para descubrir cuánto sabía realmente. Y muy pronto obtendría respuestas. Porque la entidad dentro de aquella casa estaba a punto de moverse. Por primera vez. Y cuando lo hiciera, todo comenzaría. Porque aquella misión aparentemente sencilla estaba a segundos de convertirse en el primer verdadero conflicto de Ren Astrael. Y en el primer paso del plan de Akira. Capítulo 14. La aparición, el primer combate y el rugido de la tormenta negra, parte 2, el silencio dentro de la casa se volvió sofocante. Nadie hablaba. Nadie se movía. Incluso la familia parecía haber notado que algo estaba ocurriendo. Algo que iba más allá de simples ruidos extraños o sombras en la noche. Rías se puso de pie lentamente. Su expresión había cambiado por completo. Ya no era la amable presidenta estudiantil. Ya no era la elegante noble demonio. Ahora era una heredera de la familia Gremory. Una combatiente. Una líder. Akeno. Lo siento también. La vicepresidenta había dejado de sonreír. Y eso por sí solo era una mala señal.
Porque Akeno rara vez abandonaba aquella expresión. Koneko. Está aquí. La respuesta fue inmediata. Y provocó que el ambiente se volviera todavía más pesado. La entidad había aparecido. No cerca. No en las calles. No alrededor de la vivienda. Dentro. En la propia casa. La niña se aferró a su madre. El padre palideció. Y antes de que alguien pudiera decir algo más, las luces se apagaron. De golpe. Toda la vivienda quedó sumida en la oscuridad. La temperatura descendió bruscamente. Y una sensación antinatural recorrió cada habitación. Todos detrás de mí. Ordenó Rías. La familia obedeció inmediatamente. Sin discutir. Sin preguntar. Porque incluso ellos podían sentir que aquello no era normal. Mientras tanto, Ren observaba la oscuridad. Y sentía algo extraño. Muy extraño. Porque la presencia estaba allí. Claramente. Pero no parecía un espíritu. No parecía un demonio. Ni tampoco un monstruo común. Era, artificial. La palabra apareció de repente en su mente. Artificial. Como si alguien hubiera creado aquella energía. Como si hubiese sido fabricada. Kurot. Lo sé. ¿La sientes? Sí. El enorme dragón había abierto completamente los ojos dentro del mundo espiritual. Relámpagos negros recorrían sus escamas. Y su expresión se había vuelto peligrosa. Muy peligrosa. Esto no nació naturalmente. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquello confirmaba sus sospechas. Alguien estaba detrás de todo. Alguien había provocado aquella situación. Y probablemente, aquel alguien estaba observando. De repente. Un sonido atravesó la oscuridad. Toc. 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 Pasos. Lentos. Pesados. Aproximándose desde el segundo piso. La niña comenzó a temblar. «Es él», susurró. «Es exactamente igual», el sonido continuó. Toc. 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 Descendiendo por las escaleras. Acercándose. Y entonces apareció. Una figura oscura emergió lentamente desde el pasillo. Alta. Demasiado alta. Casi 3 metros. Cubierta completamente por sombras. Sin rostro. Sin ojos. Sin rasgos reconocibles. Solo una silueta humanoide hecha de oscuridad. Y aún así, todos sintieron algo. Malicia. Pura y absoluta malicia. «Qué desagradable», murmuró Akeno. «Coincido», respondió Rías. La criatura permaneció inmóvil. Observándolos. Y durante unos segundos nadie atacó. Porque todos estaban evaluando la situación. Y también porque algo no encajaba. La criatura parecía poderosa. Pero al mismo tiempo, vacía. Como si fuera una marioneta. Como si algo la estuviera controlando desde lejos. Entonces ocurrió. La sombra giró lentamente la cabeza. Y señaló directamente a Ren. Silencio. Absoluto. Oh. Dijo Kurot. Eso no es bueno. Definitivamente no. La criatura dio un paso. Luego otro. Y comenzó a avanzar. Ignorando por completo a Rías. Ignorando a Akeno. Ignorando a Koneko. Su objetivo era Ren. Y solo Ren. Los ojos de Rías se estrecharon. Porque aquello era imposible. Aquella entidad no conocía a Ren. No debería conocerlo. Y aún así, parecía haberlo identificado inmediatamente. Ren. Sí. ¿La conoces? No. Y estaba diciendo la verdad. Porque jamás había visto aquella criatura. Pero tenía una sospecha. Una muy mala sospecha. Mientras tanto, muy lejos de allí. Akira observaba la escena. Y sonreía. Porque exactamente lo que esperaba estaba ocurriendo. La criatura había reaccionado. Había identificado a Ren. Y ahora comenzaría la verdadera prueba. Muéstrame. Murmuró. Muéstrame qué tan especial eres. De repente. La sombra se movió. Y desapareció. No corrió. No saltó. Simplemente desapareció. Y apareció frente a Ren. Instantáneamente. La familia gritó. Rías reaccionó. Akeno invocó relámpagos. Koneko se lanzó hacia adelante. Pero alguien fue más rápido. Mucho más rápido. Ren. Su cuerpo reaccionó por instinto. Sin pensar. Sin planear. Sin calcular.
Y en ese instante, algo despertó. Una pequeña parte del poder dormido dentro de él. Una pequeña parte de la tormenta. Relámpagos negros aparecieron alrededor de su brazo. Por primera vez. Visibles. Reales. Y el rugido de Kurot resonó dentro de su alma. No retrocedas. ¡Boom! La casa entera tembló. Y por primera vez desde que llegó a Quo, Ren Astrael utilizó una fracción real de su poder. Ante los ojos de Rías. Ante los ojos de Akeno. Ante los ojos de Koneko. Y nada volvería a ser igual después de aquello. Capítulo 15. El relámpago negro, la reacción de Rías y la primera victoria de Ren, parte 1, el tiempo pareció detenerse. Durante una fracción de segundo. Un único instante. Pero para quienes estaban presentes, aquel momento quedó grabado en sus recuerdos. Porque acababan de ver algo imposible. Relámpagos negros. No azules. No blancos. Negros. Oscuros como la noche. Violentos como una tormenta desatada. Y todos nacían desde el brazo derecho de Ren. ¡Boom! La explosión sacudió toda la vivienda. Las ventanas vibraron. Las paredes crujieron. Y la criatura sombría salió despedida varios metros. Atravesó una pared. Destruyó parte del pasillo. Y desapareció entre una nube de escombros. Silencio. Absoluto silencio. La familia observaba la escena con los ojos completamente abiertos. Incapaces de comprender qué acababa de ocurrir. Rías también. Akeno también. Incluso Koneko. Porque aunque sospechaban que Ren ocultaba algo, ninguno esperaba aquello. Nadie. Mientras tanto, Ren permanecía inmóvil. Observando su propia mano. Porque él tampoco esperaba aquello. Kurot. Sí. ¿Qué demonios fue eso? El dragón soltó una carcajada. Una enorme carcajada. Eso. No es una respuesta. Eso fue tu poder. Mi poder. Una pequeña parte. El corazón de Ren se aceleró. Porque si aquello era solo una pequeña parte, entonces no quería imaginar lo que ocurriría cuando despertara el resto. Y aparentemente, Rías estaba pensando exactamente lo mismo. La joven demonio observaba los relámpagos negros que todavía recorrían el brazo de Ren. Su expresión era completamente seria. Porque acababa de confirmar algo. Algo muy importante. Ren Astrael no era simplemente especial. Era mucho más que eso. Muchísimo más. Mientras tanto, Akeno observaba fascinada. Porque jamás había visto una energía semejante. Ni siquiera entre los nobles demoníacos. Ni entre usuarios de Sacred Gear. Aquella electricidad parecía viva. Parecía consciente. Y por alguna razón, le recordaba a un dragón. Un dragón increíblemente poderoso. Ara, murmuró. Esto sí es interesante. A pocos metros de distancia. Koneko continuaba observando a Ren. Y por primera vez, no tuvo dudas. Ninguna. Porque había sentido claramente la presencia. El rugido. La energía. Todo. Un dragón. Susurró. Tan bajo que nadie más la escuchó. Excepto Ren. Y Kurot. La pequeña gata es lista. Comentó el dragón. Demasiado. Me agrada. Te agradan demasiadas personas. Es un problema terrible. Definitivamente. Sin embargo, la batalla todavía no había terminado. Porque entre los restos del pasillo, la sombra volvió a levantarse. Lentamente. Torpemente. Pero seguía en pie. Y eso era preocupante. Muy preocupante. Porque aquel golpe debería haberla destruido. O al menos debilitado gravemente. Y aún así, seguía moviéndose. ¡Qué molesto! Dijo Akeno. Relámpagos dorados comenzaron a aparecer alrededor de su cuerpo. Estoy de acuerdo. Respondió Rías. Círculos mágicos carmesí surgieron bajo sus pies. La presión demoníaca inundó la habitación. Y por primera vez desde que comenzó el incidente, la sombra pareció reaccionar. Retrocedió. Instintivamente. Como si reconociera el peligro. Interesante. Murmuró Rías. Tiene inteligencia. No demasiada. Respondió Akeno. Pero suficiente. La criatura emitió un sonido extraño. Algo parecido a un gruñido. Y entonces, volvió a mirar a Ren. Directamente. Ignorando nuevamente al resto. Ignorando a Rías. Ignorando a Akeno.
ignorando a Koneko. Solo observaba a Ren. Como si fuera lo único importante. Y aquello hizo que Rías frunciera el ceño. Porque confirmaba algo. Aquello no era casualidad. La criatura estaba allí por él. Y eso cambiaba completamente la situación. Mientras tanto, muy lejos de allí, Akira observaba todo. Y su sonrisa comenzaba a desaparecer. Porque las cosas no estaban ocurriendo exactamente como esperaba. Relámpagos negros, murmuró. Su expresión se volvió seria. Muy seria. Porque aquel detalle no aparecía en ninguno de los registros que había encontrado. No aparecía en ningún mito. No aparecía en ninguna información relacionada con Sacred Gears conocidos. Y eso significaba algo. Algo que no le gustaba. Mucho. No conozco ese poder. Por primera vez desde que descubrió la existencia de Ren, Akira sintió verdadera incertidumbre. Porque no podía predecir algo que desconocía. Y él odiaba las cosas impredecibles. Absolutamente. Mientras tanto, en la casa. La sombra comenzó a temblar. Su cuerpo se volvió inestable. Distorsionado. Como si estuviera perdiendo cohesión. Y entonces ocurrió algo inesperado. La criatura habló. Por primera vez. Su voz sonó rota. Distorsionada. Antinatural. Pero todos la escucharon claramente. He encontrado silencio. El corazón de Ren se aceleró. Porque aquella voz no parecía pertenecer a la criatura. Parecía transmitir el mensaje de alguien más. He encontrado, los ojos vacíos de la sombra se fijaron en él. Y las siguientes palabras hicieron que la sangre de Ren se congelara. Al heredero de Astrael. El silencio fue absoluto. Porque Rías escuchó. Akeno escuchó. Koneko escuchó. Todos escucharon. Y por primera vez, el secreto que había permanecido oculto durante miles de años comenzaba a salir a la luz. Capítulo 15. El nombre prohibido, la destrucción de la sombra y las preguntas que Ren ya no puede evitar, parte 2, el mundo pareció detenerse. Nadie habló. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo existía aquella frase. He encontrado al heredero de Astrael. Y el problema, era que todos la habían escuchado. Absolutamente todos. La familia. Rías. Akeno. Koneko. Y especialmente Ren. Porque hasta aquel momento había conseguido mantener la mayor parte de sus secretos ocultos. No todos. Pero sí los más importantes. Sin embargo, aquella criatura acababa de destruir gran parte de ese esfuerzo con una sola frase. Bueno. Dijo Kurot. No digas nada. Se complicó. No digas nada. Mucho. Kurot. Está bien. Gracias. Pero sí se complicó. Lo sé. Mientras tanto, la sombra continuaba temblando. Su cuerpo se deformaba constantemente. Como si estuviera perdiendo estabilidad. Como si hubiera cumplido su propósito. Y precisamente por eso, Rías tomó una decisión. Akeno. Lo sé. Los relámpagos dorados aparecieron alrededor de la vicepresidenta. Mucho más intensos que antes. Y por primera vez desde que comenzó la misión, Akeno dejó de contenerse. Lo siento. La sonrisa suave regresó a sus labios. Pero esta vez resultaba peligrosa. Muy peligrosa. Sin resentimientos. ¡Boom! Un enorme relámpago descendió sobre la criatura. La explosión iluminó toda la casa. La energía sobrenatural recorrió cada habitación. Y la sombra fue pulverizada. Instantáneamente. No quedó nada. Ni cenizas. Ni residuos. Ni rastros físicos. Solo silencio. Y una sensación extraña. Como si alguien hubiera cortado una conexión a larga distancia. Mientras tanto, a kilómetros de allí. Akira apretó los dientes. Porque la conexión mágica se rompió abruptamente. Y aunque aquello era esperado, había algo mucho más importante ocupando su mente. Astrael. La criatura había pronunciado aquel nombre. Delante de Rías. Delante de Akeno. Y eso aceleraría los acontecimientos. Muchísimo. Molesto. Murmuró. Muy molesto. Porque todavía no había reunido toda la información que necesitaba. Y aún así, el tablero acababa de moverse. De forma irreversible. Casa de la familia. Mientras tanto, la tensión permanecía intacta. Porque aunque la criatura había desaparecido, las preguntas seguían allí. Y ahora eran mucho más difíciles de ignorar.
La primera en hablar fue Rías. Por supuesto. Ren. El joven cerró los ojos. Durante un segundo. Solo uno. Porque ya sabía lo que venía. Sí. ¿Quién es Astrael? Silencio. Absoluto silencio. Aken observaba. Koneko observaba. Incluso la familia permanecía en silencio. Porque podían sentir la importancia de aquella pregunta. Y también podían sentir que la respuesta importaba. Mucho. Ren respiró profundamente. Porque ahora tenía dos opciones. Mentir. O decir una parte de la verdad. Y después de unos segundos, tomó una decisión. Es el nombre de mi ancestro. Aquello era cierto. Completamente cierto. Rías lo observó. Analizando cada palabra. Cada reacción. Y finalmente asintió. Porque sabía que no estaba mintiendo. Al menos no sobre eso. ¿Era un dios? Preguntó Akeno. Ren se quedó inmóvil. ¿Por qué preguntas eso? Porque la energía que utilizaste no era normal. Silencio. Además, los ojos violetas de Akeno brillaron ligeramente. La criatura reaccionó como si ese nombre fuera importante. Ren no pudo discutir aquello. Porque era verdad. Y precisamente por eso, respondió. Sí. El ambiente se volvió todavía más silencioso. Porque incluso Rías parecía sorprendida. No por la existencia de dioses. En el mundo sobrenatural eso era perfectamente normal. Sino porque jamás había escuchado aquel nombre. Y ella conocía muchísima historia sobrenatural. Muchísima. Nunca he oído hablar de él. Admitió. Yo tampoco. Añadió Akeno. Koneko simplemente negó con la cabeza. Y aquello era extraño. Muy extraño. Porque si Astrael había sido realmente un dios, deberían existir registros. Mitos. Leyendas. Algo. Sin embargo, no había nada. Y eso provocó que Rías comenzara a sospechar algo. Algo que no le gustó. Alguien borró su historia. Murmuró. El corazón de Ren se detuvo durante un instante. Porque había llegado exactamente a la misma conclusión que él. Y lo había hecho sola. Eres inteligente. Comentó Kurot. Eso no ayuda. Lo sé. Rías observó a Ren. Y por primera vez desde que lo conoció, comprendió algo importante. Muchos de los secretos que lo rodeaban no eran culpa suya. No los había creado él. Simplemente había heredado algo enorme. Algo antiguo. Y probablemente algo peligroso. Por alguna razón, aquello hizo que quisiera ayudarlo aún más. Lo cual comenzaba a convertirse en un problema para su corazón. Aunque todavía no quería admitirlo. Mientras tanto, Koneko seguía observando a Ren. Y cuanto más lo observaba, más fuerte se volvía aquella extraña sensación. Aquella familiaridad. Aquella tranquilidad. Como si una parte de ella se sintiera cómoda cerca de él. Y eso era completamente nuevo. Porque normalmente Koneko no confiaba tan rápido en nadie. Nunca. Sin embargo, Ren parecía una excepción. Y aquello apenas estaba comenzando. Porque sin que ninguno de ellos lo supiera, la batalla de aquella noche había despertado el interés de muchas personas. Personas poderosas. Personas antiguas. Y algunas de ellas ya habían comenzado a dirigirse hacia Kuo. Atraídas por un nombre que creían perdido para siempre. Atraídas por el heredero de Astrael. Y por la tormenta negra que había comenzado a despertar. Continuará. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden darle like y suscribirse para poder continuar con esta historia sin más que decir hasta el siguiente universo.